¿Todavía oyes llorar a las ofertas por las noches? Siléncialos. Aprovecha el 70 al 90% de descuento. Un día alguien no aprovechó sus descuentos. Me comí su hígado acompañado de unas faves y un buen chardonnay. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy hablamos de uno de los mayores clásicos del thriller de terror que ha existido y que creo que existirá. Una película adaptada de una novela de Thomas Harris llamada El silencio de los inocentes, también conocida como El silencio de los corderos. Dos cosas que yo te diría ya, Roten. Terror. Yo nunca he concebido esta película como una película de terror, aunque entiendo el concepto de perturbador y de terrorífico que es un poco esta película, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo, incluyendo tú, que es más bien uno de los mejores thrillers que se han hecho en la historia del thriller cine. Policíaco. Y que más que un clásico es una película de culto, porque esta película es de 1991. No me atrevería ni osaría a catalogar esta película como un clásico. No siempre te dejaré que me corrijas de esta forma, pero es que tengo que decirte que sí a todo. Así me gusta, Rotena. Dicho esto, hoy hablamos de esta película gracias a los miembros y los Patreon, ya que siempre les preguntamos qué saga les gustaría que habláramos de ella, y después de venir de show nos dijeron El silencio de los corderos. Ya que vamos. Por ende, también hablaremos de Aníbal y del Dragón Rojo, que aunque mucha gente no lo sepa, el Dragón Rojo fue la primera novela de Thomas Harris en el año 81, la cual fue adaptada en el 86 llamada Manhunter, una película que nunca hemos hablado de ella porque realmente es muy aburrida. Es una película que se le ha pasado muy mal los años, a diferencia de esta, que fue la que dio a conocer sobre todo al doctor Aníbal Lecter, adaptándolo tanto a series con Mads Mikkelsen, como spin-offs, como remakes, como muchas referencias al cine en general. Por dejar de lado ya el aspecto técnico, voy a resumirlo un poco. El director es Jonathan Demme, el cual tampoco oigo mucho hablar de él, y el señor tiene una filmografía extensísima, sobre todo con biografías musicales, una cosa que me ha sorprendido bastante, pero además traes el director de una de tus películas favoritas, Filadelfia, la cual yo la tengo pendiente todavía. ¿No has visto Filadelfia? No he visto Filadelfia. De reparto tenemos a la siempre maravillosa y guapísima Jodie Foster. Jodie Foster se come la pantalla allí donde va, se come la pantalla de esta película. De verdad que yo sé que Anthony Hopkins es, digamos, el personaje que más gente recuerda, pero a Clarice Starling se la respeta. Yo creo que Aníbal Lecter es el personaje, ¿no? Es el personaje que ha ido pasando pues película tras película, novela tras novela, sí, que ha ido apareciendo siempre en las series, y que quizás el personaje de Clarice pues ha sido un poquito más modificado, pero creo que todos recordamos ciertas conversaciones que tiene con Clarice, y recordamos el nombre de Clarice Starling como una de las policías o como una de las expertas en conducta que mejor hemos visto en pantalla. Tenemos también a nuestro amigo Buffalo Bill, Ted Levine, que lo recordaremos por películas más modernas, y quizá mucha gente os se dio cuenta cómo Las colinas tienen ojos de Alexandre Aja. Si no me equivoco, es el padre de toda la familia, además de películas como Fast and Furious, que mucha gente quizá no sabía que salía en ella, pero que yo recomiendo desde aquí porque ha envejecido muy bien. No menos importante, tenemos a Anthony Hell, Frederick Chilton, este hijo de puta director del manicomio, director de la penitenciaría clínica, que también pudimos ver en la película 8 milímetros. Es Scott Glenn, que si lo nombro es porque es Alan de Castle Rock, este señor que fue el marido de Carrie, o el novio de Carrie, que nos dio tanta pena a los que hemos visto esa serie. Pero vayamos al lío. Tú no creo que haga falta que te pregunte de qué trata El silencio de los corderos. No, yo creo que a día de hoy pues hacer una sinopsis de esta película pues es un poco absurdo. Todo el mundo sabemos de qué va, más o menos todo el mundo generalizando la ha visto, y nuestra intención un poco con este vídeo pues es hablar un poco de cómo ha envejecido, intentar analizar pues aspectos que quizás en su momento pues no nos fijamos tanto, sobre todo las primeras veces que vimos esta película, porque a mí personalmente pues me pilló pues bastante chavalina, bastante cría. Tengo que decir que esta película se ha hablado hasta la saciedad, ya no creo que os contemos nada que no sabréis, así que todo lo que vamos a hacer aquí es un poco una opinión personal, como dice Síncope, de cómo ha sido verla recientemente, que ya os digo que ha sido un placer increíble. Maravillosa. Yo quiero empezar un poco con el panel técnico y artístico. Además creo que también tú querías destacar 4 cosas. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hablar es el tema del montaje de esta película, o sea, sobre todo esa fotografía y esos primeros planos, unos primeros planos que básicamente abundan durante toda la película, y que son unos primeros planos, muy cercanos, y un retrato como muy íntimo de la expresividad de los personajes, y precisamente por eso pues logramos empatizar tanto, que nos dé tanto miedo o tanto mal rollo, sobre todo el personaje de Aníbal Lecter.
hacer. Creo que ninguno de ellos sobra y todos tienen un sentido narrativo para la historia. Algo que me oiréis pocas veces decir es que agradezco muchísimo cómo se ha adaptado esta novela de Thomas Harris, con el sentido de los primeros planos, cómo los personajes, tanto el Dr. Lecter como Clarice, nos miran directamente a los ojos, con esos planos cortos enfocando solo esta parte de la cara y dándonos un discurso directamente a nosotros, creándonos esa sensación de piel de gallina cada vez que el Dr. Lecter nos mira y nos cuenta cómo se comió a sus pacientes o cómo está interrogando a Clarice. Otra de las cosas que también me ha gustado mucho ver, y que esto creo que sí que me di cuenta en su momento, es la estructura de la historia, de la trama principal, cómo está contada un poquito con diferentes tramas secundarias, si podíamos decirlo así, que al final acaban todas en el mismo punto de unión, que podíamos considerar que ese punto de unión pues es Aníbal Lecter, ¿no? Pero nos van contando diferentes historias con diferentes saltos y de una forma no lineal para que sea mucho más interesante, más atractiva, más dinámica y además le dé ritmo, porque esta película dura 2 horas y podría haber durado 5 si quisieran. Otra de las cosas a destacar, por supuesto, es la banda sonora. Sí que recordaba en mi cabeza que era una banda sonora bastante potente, que se te quedaba grabada de alguna forma en el recuerdo, pero no recordaba que era tanto. La verdad que me ha parecido muy importante la banda sonora y todos los efectos de sonido que hay a lo largo de toda la película, desde los momentos más tensos a los momentos más delicados, incluso pequeños momentos que es muy bajita, muy sutil o incluso no hay ninguna música. Momentos un poco más conversacionales, de miradas y un poco de complicidad entre nuestros personajes. Pero hablemos de fluidos, porque aquí hay cosas interesantes que hablar. La película prácticamente no tiene nada de gore, pero prácticamente nada. En cambio saben compensarlo con escenas muy sutiles, donde por ejemplo podremos ver a Aníbal Lecter comiéndole la cara a alguien de espalda para ver el resultado, o incluso cuando lleva la cara de uno de esos policías que tiene que arrancarse. Ese maquillaje, esa forma de mostrar la violencia hace que el thriller policíaco no se pierda y no se convierta en una película de serie B donde la sangre cobra importancia. Además, quiero recalcar el semen de Mitch, porque hay una escena, recordad, que el compañero de celda del Aníbal Lecter, Mitch, se hace una paja para tirárselo encima de la cara de Clarice. Esto voy a decir una gilipollez, pero para que veáis la importancia que se le puede dar en los detalles, cuando se quieren hacer bien, se hacen bien. Recordad la forma en la que llega a la cara de Clarice. No es coña, de verdad, si pensáis en semen real, veréis la estructura que es así como esponjosa, jabonada, como y así. Rotten, todos sabemos cómo es el semen. Y cómo le llega a Clarice a la cara sin ser exagerado, sin ser demasiado blanco, sin ser demasiado transparente, pero que a todos nos dé la sensación realmente que se le han corrido en la cara a la buena de Starling. De verdad, tengo que aplaudirlo porque es que está muy bien hecho. Vamos, que es que lo que quería decir Rodin, yo creo que la textura del semen prácticamente es perfecta, la verdad que sí, que esa escena está muy bien conseguida, no sé si han echado algún tipo de jabón especial o algo así, pero la verdad que está muy conseguida y da cierta grima o al menos cierto rechazo. Yo creo que sí que se podían haber arriesgado un poquito más a ofrecer algunas escenas un poquito más sangrientas, no rozando el gore ni la serie B ni nada de eso, pero que quizás el recuerdo también en nuestra cabeza de que la vimos hace años es que se veían bastantes más cosas de las que yo he visto hoy en día, y la verdad es que, como ha dicho Rotten, son muy sutiles, te enseñan muy poquitas cosas, muy poco a poco, para que no te ofendas demasiado y no te acongojes demasiado con el impacto visual y que te van a ofrecer de cadáveres, pues de pieles arrancadas de espaldas. Y de hecho creo que la escena más impactante que hay es la escena donde uno de los policías está puesto como crucificado, o como si fuese una especie de mariposa, donde tiene todos los intestinos fuera, pero es un plano, la verdad que una secuencia que pasa bastante rápido y bastante desapercibida, entre comillas, para el espectador. Cuando una película tiene un buen guión y una buena interpretación, el hecho de que Aníbal nos relate cómo se comía a sus pacientes, o incluso en la escena que están en la morgue, que ven ese cadáver mojado, podrido, donde vemos a los inspectores y al propio forense hacer cada gesto de qué mal huele esto, aunque llevan puesto la cremita para no oler tan fuerte. Creo que al espectador también le da una patada en la nariz ver ese cadáver mojado, hinchado, y cómo le sacan la polilla de la boca. Sí. Es lo que cobra fuerza de que no necesite mostrar nada grotesco para que el espectador entienda que eso es grotesco. No necesitan insistir tanto en esa escena todo el rato, en hacerte primeros planos, ni insistir tanto en el cadáver de esa chica para que te impresione. Creo que simplemente viendo la cara de Clarice y escuchándola cómo graba su informe en esa grabadora, creo que es suficiente. Creo que la fuerza de esta película reside en estas cosas, en la expresividad, en la interpretación de los personajes, en los sentimientos y las emociones de los personajes, sean buenos o sean malos, para que comprendamos un poquito la historia y el impacto de la historia en sí.
Algo que no recordaba es que Clarice estaba todavía en la academia y no formaba parte del FBI para poder entrar en la unidad de conducta de Cuántico, que la recordaremos por Mentes Criminales, seguramente muchos. Es algo que no recordaba, que me ha sorprendido mucho y que da mucha vida a poder dar la excusa de esas entrevistas con Aníbal Lecter. Además de intentar sacar el perfil de este caníbal, también podremos conocer un poco mejor el perfil de Buffalo Bill, y esto será gracias a que fue paciente de Aníbal, un paciente que vino con su pareja porque al parecer le tenía miedo. Y no solamente veremos estos dos perfiles, sino que habrá un tercer perfil que será el de la propia Clarice, porque nuestro doctor Aníbal Lecter hará una especie de trato de acuerdo con esta novata del FBI para conocerla un poquito más a ella, para intercambiar información y en cierto modo y de manera indirecta darle pistas un poco sobre cómo encontrar al famoso Buffalo Bill. Cómo hacer que una película de 2 horas no se vuelva repetitiva, y es eso, mostrándonos el pasado de Clarice con su padre, mostrándonos de vez en cuando a Aníbal Lecter contándonos esos quid pro quo con Clarice, hablando del rancho de los corderos, de sus pacientes, y a la vez, pero muy poquito, la historia de Buffalo Bill, porque al final Buffalo Bill en esta película es lo menos importante, entre comillas, el personaje. Es curioso que sea lo menos importante porque yo es una de las cosas que más recordaba y también, ¿Sí? también me ha sorprendido que le dedican poquito tiempo a esta trama que sale muy contadas veces en pantalla, ¿no? Como momentos simplemente puntuales, y a mí es una trama que me marcó muchísimo en su momento porque me pareció muy impactante, sobrecogedora, y que en cierto modo también pude empatizar un poquito con él, sobre todo con esa secuencia que yo tengo grabada a fuego en la mente del baile donde acaba metiéndose el rabo entre las piernas para simular que realmente ya tiene el cuerpo de una mujer, ¿no? Tengo esa canción, la verdad que grabada a fuego, y en su momento me impresionó bastante. Así rápidamente de Buffalo Bill me parece muy interesante lo que nos cuenta Aníbal, y es que dice que no es un transexual de verdad, que por eso lo han rechazado, o seguramente lo han rechazado en todas las clínicas donde habrá intentado hacer un cambio de sexo. Y es que al parecer Buffalo Bill viene de una vida traumática, no era violento de pequeño, sino que se fue volviendo violento a medida de los abusos que fue recibiendo, y que a base de no encontrar su identidad ha buscado muchas formas de encontrarla. Un detalle es que si vemos en casa de Buffalo Bill tiene bastantes carteles de simbología nazi, así que también nos puede dar a entender que quizá en algún momento tiró por esos derroteros hasta acabar comprendiendo él mismo que quizá lo que le fallaba es que no estaba en el cuerpo que debía, cosa que Aníbal Lecter ya nos dice que eso no es así. ¿Ves? Yo tampoco recordaba ese pequeño análisis que hace ahí Aníbal Lecter sobre Buffalo Bill. De hecho, siempre he recordado Buffalo Bill que era un transexual frustrado, en el sentido de que no podía cambiar de sexo y por eso se sentía impotente, y de ahí su psicopatía, ¿no? Pero Aníbal Lecter nos da un poquito la vuelta y nos recuerda un poco la motivación o las motivaciones de este Buffalo Bill. Y es que simplemente es eso, ¿no? Lo que has comentado, que tenía una falta de identidad y una necesidad instintiva de buscar quién era, de identificarse con algo, y que acabó identificándose pues como una mujer, quizás erróneamente, simplemente pues para aliviar otro trastorno mayor que ya llevaba arrastrando años. Y ahora pensando me he acordado que hay otra pequeña trama, vamos a decirlo así, y es la trama de las polillas, o la trama de las larvas, donde conocemos a estos expertos en insectos que la verdad que dan un toquecillo cómico, vamos a decirlo así, a la película, un tono un poquito de alivio al espectador y a la propia Clarice, que a mí pues me han sacado un par de sonrisas, porque es que no los recordaba, y cuando los he visto en pantalla digo, ¡buah! Es verdad, están aquí los frikis de los insectos, ¿no? Que son unos personajes también que creo bastante necesarios, porque además que resuelven pequeñas dudas de la investigación y en cierto modo pues también juegan su papel importante. Así que está por ahí la trama esta de las mariposas, que un poquito representará pues lo que ya comentan en la propia película, ¿no? Pues la propia transformación a la belleza, haciendo una especie de simbología con lo que le ocurre a Buffalo Bill y su trastorno de querer ser mujer y convertirse en alguien realmente con un cuerpo que él identifica como bello. Así un pequeño Kit Kat, así un pequeño detalle que sé que más de uno le da la ilusión, porque quizá también le ocurre con esta película o con otras, es que yo no recordaba estos dos personajes, pero sí que recordaba el diálogo en que le pide una cita a Clarice y sonríe con esa sonrisa bobalicona, porque Clarice le sigue el rollo en forma juguetón. No sé por qué recordaba esa conversación, y es maravilloso como una película, un detalle tan tonto te se queda en la mente, y cuando la estás viendo puedes repetir los diálogos. Me parece maravilloso. Y así, cerrando el Kit Kat, que sepáis que esta película la hemos visto en doblada al castellano. Pues siempre vemos todo en versión original y tal, pero es que es cierto que este tipo de películas de los 90 y los thrillers policíacos en España tienen un doblaje tan bueno y tan maravilloso que volver a verlo como lo vimos de forma original da una sensación de nostalgia muy sana de como lo vimos por primera vez, y eso quiero decir que se ha conservado con el tiempo. Ese doblaje, esos diálogos, la forma que tienen de reflejar a los personajes se ha conservado incluso con el doblaje español.
census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Un censor una vez trató de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con alubias y un delicioso Chianti. Y es tremendamente curioso, Rotten, porque yo he ido recordando bastantes diálogos a medida que iba viendo la película. Nos ha pasado bastantes veces que íbamos viendo determinadas secuencias y sabíamos que algo determinado relacionado con X cosa ocurría, o que un determinado diálogo tenía lugar en ese momento, sin recordar las palabras exactas, pero que son recuerdos que se te quedan a fuego lento grabados en la cabeza. Y es muy curioso, y es para que entendáis el impacto que causó esta película en la mayor parte de la gente que la vio por primera vez allá por los 90, que es cuando se estrenó. Pero hablemos un poco de la trama de Aníbal, porque Aníbal, además de la trama de Buffalo Bill y de la de Clarice, tiene su propia trama. Claro, es un maravilloso plan de fuga o plan de escape que se le va ocurriendo a medida que ve que puede adaptarlo a las circunstancias. Que claro, nuestro psicópata Buffalo Bill ha secuestrado a la hija de la senadora con el fin de dejarla unos días pasando hambre para arrancarle la piel y seguir cosiendo y construyendo su traje de piel de mujer para ponérselo. Así que Aníbal Lecter aprovechará esta información y estas circunstancias para negociar un trato cara a cara con la senadora con sus propias condiciones, a cambio de darle el nombre de quién es el verdadero Buffalo Bill, para que puedan detenerlo y así evitar la muerte de la hija. Todo esto para que entre traslado y traslado lo tengan en una celda no tan segura y poder escaparse, como vemos en la película. Pero quiero hablar un momento de las condiciones que le ofrece Clarice, que le quiere llevar a una isla cerca de Nueva York, la isla Plum, donde allí podrá ver árboles e incluso bañarse en el mar. El propio Aníbal Lecter comenta que una isla que es como un veterinario. Esto quiero que lo tengáis claro, porque si seguís a Dross Rochang, si seguís los vídeos de Dross, sabréis que hay mucha conspiración alrededor de la isla Plum en Estados Unidos. Una isla donde se dice que han encontrado animales, hay mucha criptozoología allí, animales que experimentan, porque al parecer es la zona de investigación de granjas de Estados Unidos. Os lo dejo por aquí. Y hay mucha conspiración alrededor de esa isla, y me ha parecido curioso que en esta película ya hablan de ella y cómo quieren llevar a Aníbal allí, precisamente. Precisamente lo quieren tratar como un sujeto de estudio con el que experimentar, y creo que eso lo deja bastante claro nuestro amado Dr. Chilton. Por eso le dan al Dr. Chilton ese final un poquito más cruel, aunque lo dejan abierto, ¿no? Pero le dan un poquito ese final más desgarrador, porque, bueno, en cierto modo entendemos que es el personaje que lo merece, ¿no? Porque nunca ha tratado con buenas condiciones ni con la calidad necesaria a su paciente. Y si bien he dicho antes que la trama que más me gustaba era la de Buffalo Bill, viéndola de nuevo esta película me he dado cuenta que la trama de Clarice me encanta, y que también tenía grandes recuerdos de sus conversaciones y de sus caras grabados en mi cabeza, y que a día de hoy, no sé si antes me había pasado hoy o no, pero a día de hoy su historia personal, la de cómo oía llorar a los corderos antes de matarlos, me ha recordado muchísimo a la pequeña historia que nos cuenta Samara Morgan dentro de la película de The Ring con los caballos, cuando está escuchando cómo gritan los caballos porque están locos, tienen una enfermedad y se tiran por el acantilado, y ella también, en cierto modo, eso le trauma porque lo oye mientras duerme por las noches. Y he encontrado esas similitudes que me han parecido graciosas, y más sabiendo que una de las canciones que suena en la película es Goodbye Horses. Una vez más, algo relacionado con los caballos. Tonterías simplemente, pero que son pequeños detalles, pues bueno, que quería compartirlos. Sabemos que nos vamos a dejar muchísimos detalles de la película, secretos, curiosidades, como que Jodie Foster no hizo la segunda parte de Aníbal, del miedo que pasó con Anthony Hopkins en esta película, o incluso hablar un poco de Preciosa. Darla, la perrita Marilyn, la perrita Marilyn de nuestro amigo Buffalo Bill, que es una perrita que ha hecho muchas películas hasta el año 95, que murió, pero es una perrita famosa, además que tiene ese pequeño punto de humanidad que le da a Buffalo Bill, que me gusta mucho el cambio, porque cuando está llorando porque está en el pozo, que se ha roto la patita, es cuando aparece Clarice por la puerta, y ese cambio de actitud del personaje quiero valorarlo mucho, ya que entendemos que es una persona perturbada y que no es una persona enferma, ¿no? Yo creo que ese es el punto de la película, donde realmente te dicen que no es como al principio Clarice pensaba, que no es un sádico que disfruta desorganizado, que no disfruta con sus víctimas, y que básicamente es un psicópata sádico que hace todo eso para obtener placer
hacer, sino que realmente es un enfermo y realmente es un perturbado y que necesita, pues eso, que alguien le ayude, que alguien al menos intente ponerle una cura, un remedio. En ese momento nos damos cuenta que controla mucho mejor la situación de lo que nos daban a entender con las pocas escenas que tiene. Pero yo voy a hablar de mi escena favorita de la película y no tengo más que añadir. Y es la escena en la que vemos a la pobre Clarice a oscuras tanteando dónde está Buffalo Bill, que la va mirando con esas gafas de visión nocturna. Qué brutalidad de escena, no la recordaba hasta que no empezó. Mira, yo la primera vez que vi esta película secuencia, me acojonó esa escena, me acojonó muchísimo. Cuando empezó esa secuencia me he dado cuenta y la he recordado cuál era, lo tensa que era. Deciros como curiosidad que Jodie Foster realmente estaba grabando esta secuencia a oscuras y creo que que se nota perfectamente el miedo y lo inquieta que está ahí, ¿no? Como Buffalo Bill hace amagos de intentar tocarle la cara, de estar cerca, y lo bien que reacciona Clarice a pesar del miedo que tiene, de lo que le tiembla la mano para sacar la pistola, para recargar las balas, para disparar, para apuntar, pero lo bien que reacciona aún así, ¿no? A pesar de ser una novata o ni siquiera haber entrado todavía en el FBI. Es que creo que es un personajazo, de los mejores personajes que ha habido en la historia del cine, con respecto sobre todo al tema de investigación y el ambiente policial. Y un pequeño detalle que no quiero pasar por alto porque lo vi en la película y pensé en la actualidad, y es que cómo se puede hacer que un personaje femenino, en este caso, y cadete, tenga mano dura ante 28 o 29 policías que la tratan un poco de, bueno, esta ha venido aquí como enchufada. Y es la escena en la que Clarice les pide por favor que salgan de la habitación. Como la primera vez que la oyen, se quedan un poco así de, bueno, a ti no te vamos a hacer caso, pero ella impone su voz, lo vuelve a decir y todos salen sin rechistar. Como una película en 1991 ya sabía hacer estos pequeños detalles sin necesidad de tratar de estúpido al espectador y sin necesidad de traer panfletos detrás. Así es como se hacen estas escenas si quieres dar a entender que por ser mujer, en este caso, la tratan un poco de menos. Por ser mujer y por ser cadete. Exacto, porque hay que mezclar las dos cosas. Y creo ya que para terminar nos queda hablar un poquito del final, de ese desenlace tan brutal y que creo que todos estaremos de acuerdo en que es maravilloso y no podría ser más perfecto. Me gusta porque es un final abierto pero que deja la mayor parte de las tramas cerradas y lo único que nos deja en interrogante es la relación cordial, esa relación tan educada y tan amistosa o tan profesional que existe entre Clarice y Aníbal Lecter, con esa llamada donde por fin parece que sellan indirectamente un acuerdo. Quiero recordaros dos frases, una que le dice Clarice a la compañera, que le dice que nunca vendrá a por ella, no vendrá a visitarla, porque para él eso sería una grosería. Además que en esta llamada final, Aníbal le dice que el mundo es mucho más interesante con usted en él, Clarice. Entonces, ahí se han puesto los pelos de punta solo de repetirlo. Y llegados hasta aquí, deciros que tenemos muchas ganas de hablar de Aníbal, la segunda parte, una película que sí que creo, en mi recuerdo, se centró más en la violencia, un poco más en el terror y la acción, que tanto en el thriller policíaco. Habrá que verla, sobre todo apoyar mucho este vídeo para que la traigamos pronto. Es decir, que le voy a poner de nota un 1000, un infinito, porque es que esta película, ponerle nota es un insulto. Es de las mejores películas que existen y punto. El silencio de los corderos, no tengo más que añadir. Pero recordar además que ganó 5 Oscar, creo que 5 Oscar bien merecidísimos y para nada cuestionados a lo largo de la historia, vamos. Yo también le pongo un 1000 o 10.000 de nota, por supuesto, obviamente, y quería dejaros aquí un poquito una pregunta para que nos respondáis, y es si realmente os ha dado pena la muerte de Buffalo. Pues sí, oye, pues mira, hasta que no lo has dicho no lo había pensado, pero a mí sí, muchas, me dejó mucha pena, siempre me deja mal sabor de boca, entiendo cómo actúa Clarice, pero siempre me ha dejado muy mal sabor de boca la muerte de Buffalo Bill. Es un personaje para mí muy entrañable de la película y bueno, pues me hubiese gustado más si hubiese vivido. Así que muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí, a los Patreons, a los miembros, a los nuevos subs, a los de siempre, a todos los que no os han comido porque habéis comprado en Instant Gaming y a ti Síncope. ¿Cómo se va a ti, Roten? A los miembros y Patreon especialmente por hacernos subir esta saga y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.